Hola hermanos, estamos ahora transmitiendo nuestra nueva conferencia, la número 14, y esta va a ser sobre trastornos de la alimentación, como son la anorexia y la bulimia, y estamos dentro de nuestro módulo de adicciones porque la anorexia y la bulimia están consideradas últimamente como adicciones por la Organización Mundial de la Salud, y realmente estamos cruzando una nueva epidemia que está amenazando la salud e incluso la vida de nuestros adolescentes, como son estas enfermedades, o sea, la anorexia y la bulimia. ¿Y a qué se debe esto? Porque la importancia que se concede al aspecto físico en nuestra cultura y le está influyendo a muchas personas, principalmente a los adolescentes, que de esto se sientan descontentos con su imagen. Y en todas partes vemos que los medios de la comunicación tienen mucho que ver con todo esto, ¿verdad? Porque constantemente nos están lloviendo mensajes acerca de lo que constituye ser una persona atractiva, de éxito, feliz, especialmente dirigidos a las chicas. Y la belleza física siempre aparece asociada al éxito social y profesional. Y todos conocemos, bueno, que todos los adolescentes se conocen todos los nombres de las artistas, de las modelos, pero casi nadie sabe los nombres de mujeres importantes que han tenido logros personales tan importantes, o sea, como descubrir enfermedades o como tratamientos o como para defender los derechos humanos. Ellos solamente están enfocados en los artistas de la televisión y del cine. Y vemos también en las librerías, vemos en los programas de televisión, las películas nos ofrecen también abundantes modelos de cuerpo ideal y que realmente no son de ninguna manera ideales. Primero porque nosotros sabemos que las modelos son montajes y varias de ellas, bueno, pues están retocadas y realmente esto no existe en la realidad. Y segundo porque también es subestimar a las personas al condenarlas al éxito o al fracaso, porque nada más estén flacas o por solo uno de sus atributos de su aspecto físico, ¿no creen? Y que además es una de las características más determinadas genéticamente, o sea, por lo tanto menos controlable como la talla y el peso. O sea, de la misma forma se nos está recordando cómo debemos de ser altos, estilizados, guapas, vestidas a la última moda. Está bien, claro que está bien, pero no llevarlo al extremo. Y entonces en todas partes se nos está sugiriendo cómo podemos conseguirlo. Dietas milagrosas, pastillas milagrosas para quitar el hambre, para bajar de peso, operaciones de cirugía estética, productos de belleza, ropa, de esa que llevan las modelos flacas talla 2 que vemos en los desfiles de moda, que es una cosa terrible, ¿verdad? O sea, y todas estas propuestas son bastante caras, no están de acuerdo conmigo y que no nos ofrecen alternativas pues más económicas y saludables, como serían pues hacer ejercicio, comer de forma equilibrada o simplemente dejar de preocuparnos por nuestro aspecto y dedicarnos más a cosas interesantes para resultar más atractivos. Por todo esto vamos a hablar esta tarde de anorexia y de bulimia y hablar de esto es cuestionar también nuestra cultura porque necesitamos una renovación de nuestros valores y de nuestras conductas y sobre todo en los niños y en los adolescentes. Y necesitamos saber nosotros como consejeros cristianos, saber y enseñar a los adolescentes y a los padres y a los consejeros de qué manera nos ve Dios, de qué manera nos ama Dios, o sea, como somos, porque su amor es incondicional y Él nos acepta como somos. Entonces vamos a ver bien que estos trastornos de la alimentación son problemas de conducta muy serios. Y estos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia y el comer compulsivamente. Y todos estos pueden tener unos problemas fatales que pueden llegar hasta la muerte. Pero la detención precoz y un buen diagnóstico son las armas que nosotros tenemos para combatirlas. Ahora bien, en esta clase vamos a hablar de cómo vamos a aconsejar a los pacientes que sufren estas enfermedades y cómo Cristo les puede salvar. Amén. Porque la anorexia y la bulimia, como les digo, también son consideradas como adicciones y también muy graves, pero se pueden prevenir. Y de hecho esta es la mejor forma de controlarlas. Aquí les vamos a explicar cómo se van a prevenir.
ya que el tratamiento y rehabilitación demandan muchísimo esfuerzo, constancia y apoyo de los pacientes. Yo les voy a contar un testimonio que tuve de una chica de unos 17 años, hace unos años, y me decía, yo empecé a padecer anorexia a mis 14 años de edad, siempre fui delgada, pero cuando mi mamá se murió, me dio por comer compulsivamente y para llenar ese vacío subí 25 kilos así de repente en una temporada de 4 meses y mis amigas me rechazaban, los chicos ya no me buscaban. Y entonces empecé a investigar yo sola por internet cómo bajar de peso. Entonces conocí por internet en el Messenger a una chica que me empezó a dar consejos para bajar de peso. Y en el día solamente tomaba agua, tomaba yo como 5 litros de agua y comía yo solamente como 6 pedacitos de melón. Y de noche comía más agua y tomaba dos cucharadas de laxantes o 6 pastillas también diuréticas que las compraba yo en el súper, imagínense nada más. Y entonces cuando sentía hambre comía mucha agua, pero y cuando sentía hambre y que de repente me daban ganas de comer, ella me aconsejó que empezara yo a vomitar. Y entonces me provocaba el vómito y me apretaba el estómago hasta que lo vomitaba todo. Entonces yo me acuerdo de ese que duré como 7 días sin comer absolutamente nada en absoluto. Solo bebía agua y laxantes porque quería estar flaca. Y en ese momento creí que era mi mayor logro. Entonces llegué a pesar 31 kilos. 31 kilos serán como los dobles, como 50 y tantos, 60 libras. Y estuve realmente al borde de la muerte. Y nadie en mi casa se daba cuenta porque mi papá estaba muy ocupado y mis hermanos estaban en la universidad. Pero yo me recuerdo una noche que ya estaba yo cansada de la vida y ya me quería yo morir. Me acordé que de niña mi mamá me había hablado de Jesús y yo me había olvidado completamente de él. Y empecé a hablar con él y le dije cómo me sentía y le pedí ayuda. Y no estoy segura, dice, cómo llegué a Jesús de nuevo, pero sabía que muy dentro de él solamente él podía ayudarme y podía salvarme. Y yo sabía que no era lo suficientemente fuerte para seguir adelante, pero había escuchado que Dios me amaba y que se interesaba por mí. Y por mucho tiempo tuve muchos problemas, o sea, con mis trastornos alimenticios. Y esto era que tenía yo mucha inseguridad, mucha soledad. Bueno, debido también a la muerte de mi madre, tenía yo una autoestima muy baja. Y yo creí realmente que me iba a morir. Y creo que la única manera de que yo salí viva es porque Jesús me salvó. Entonces, cuando comencé a buscar a Cristo, las cosas comenzaron a cambiar. Y todavía tenía problemas con la alimentación. Y comencé a estudiar la Biblia, comencé a orar, comencé a platicar con Él, comencé a hacer mis estudios. Y aprendí mucho del amor, aprendí acerca del perdón de Dios. Y me di cuenta que solamente Él podía llenar ese vacío que yo llevaba dentro. Y todo este proceso me ha llevado 2 años, también estuvo conmigo en terapia, y sí necesité consejería y terapia espiritual para que Jesús me rescatara realmente de la muerte, porque estuve en peligro de muerte, trayendo a mí sanidad y liberación. Y ahora reconozco, me decía que mi autoestima realmente no está basada en lo que yo quiero, o como yo me veo a mí misma, sino como Dios me ve, porque yo le decía, pues no, pues Dios te ama y Dios te ve preciosa y Dios te ve maravillosa porque Él te hizo así. Y me decía, me encanta vivir, ahora tengo muchos amigos y no es por la apariencia que tengo. Por supuesto, me decía que quiero lucir bien y tengo una figura más o menos y me esfuerzo pero quiero tener una vida sana y una vida saludable porque, bueno, yo supe que Cristo estaba en mi corazón y en mi vida y el Espíritu Santo vivía en mí. Y gracias a Jesús puedo tener libertad, alegría y paz. Y este es el testimonio que realmente gracias a Dios, porque esta chiquita se pudo salvar. Ahora vamos a ver a quiénes afectan estas enfermedades. En sus hojas de trabajo ustedes ven que yo les mandé unas estadísticas. Por cierto, que si ustedes están viendo esta conferencia por primera vez, si quieren inscribirse al diplomado de consejería,
Me encantará tenerlos como alumnos y nada más escríbanme a jesusenlafamilia.com. El curso es completamente gratuito y mi deseo y mi oración es nada más bendecirlos a ustedes. Entonces vamos a ver, porque según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia, esto lo pueden buscar en el internet porque es interesante este website, 1 de cada 25 jóvenes en Latinoamérica sufre de anorexia o de bulimia. Y según la Organización Mundial de la Salud, el índice de mortalidad para ambas enfermedades está entre el 15 y 25% de la población afectada. Imagínense nada más. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa consiste en un trastorno de la conducta de la alimentación y tiene como consecuencia y propósito una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y que le lleva a un estado de desnutrición severísimo. La anorexia es una enfermedad que usualmente, como les digo, ocurre también en adolescentes, pero también puede ocurrir en hombres o en mujeres adultas. Y las personas con anorexia tienen una grave distorsión de su imagen corporal. Fíjense que pueden estar flaquísimos y se ven gordos. O sea, esto es una distorsión que realmente tienen de su imagen corporal. El paciente va iniciando con un temor a engordar y por una percepción irreal, como les digo, y distorsionada de su propio cuerpo. O sea, que lleva a la persona a sentirse gorda cuando aún se encuentra en los límites normales de su peso. En promedio, estas personas que padecen estos trastornos pueden perder desde un 25 a un 50% de su peso corporal en un mes. Fíjense nada más. Entonces nosotros como consejeros o como padres de familia, ¿cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son las señales y los síntomas de inicio? En primer lugar, nos vamos a dar cuenta de un aumento o disminución marcada de peso y que no están relacionados con ninguna conducta, con una condición médica. O sea, el enfermo no está malo, ni tiene diarrea, ni tiene gastritis, ni tiene otras cosas que pudiera estar relacionado a su baja de peso. Está una intensa preocupación, como les digo, por el peso y por su figura. Se ponen a hacer mucho ejercicio excesivo o compulsivo. Se autoinducen el vómito. Tienen periodos de ayuno, tienen uso de laxantes. Yo conocí a una chica que se estaba laxando con 6, 8 pastillas diarias cada noche y me decía, es que si no, Tere, no puedo ir al baño. Esto imagínate nada más lo que le ocasionó, digo, lo que le estaba ocasionando en sus intestinos y en su estómago. También toman pastillas de dieta, pastillas de abuso de diuréticos. Entonces, pues se van deshidratando. Todo esto va erosionando la figura. Tienen sentimientos de aislamiento, son depresivos, están irritables. Y una cosa muy importante, el periodo menstrual, si son chicas, se les demora 3 o más meses. Esto se le conoce como amenorrea. También padecen anemia. Si les tomamos un análisis de sangre, vamos a observar la disminución de los glóbulos rojos y disminución de la cantidad de leucocitos en la sangre. También van a presentar mal funcionamiento glandular, o sea, su tiroides va a estar pésimo. También van a ser estreñidos, van a presentar desnutrición, van a presentar mal funcionamiento renal, o sea, los riñones les dejan de funcionar, por tanto que los están forzando. Osteoporosis, que es causada por la deficiencia de vitaminas, o sea, los huesos se les empiezan a descalcificar. Y es increíble porque yo he conocido chicas de 20, 24 años que tienen, o sea, los huesos descalcificados, el cutis seco, se les pone como un color gris, como un color verde, se les cae el cabello y tienen ellas pues un miedo intenso a subir de peso y como les digo, tienen una imagen corporal realmente distorsionada. Cuando comen se sienten muy culpables de haber comido. Tienen excesiva sensibilidad al frío, o sea, pueden estar dentro de un clima caluroso, pero pueden estar temblando de frío. Y entonces en su carácter las vamos a ver o los vamos a ver irritables, con tristeza, que no pueden dormir o duermen mucho tiempo, o sea, son cambios en su carácter. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las causas de la anorexia. Y como vimos,
las influencias sociales tienen que ver mucho. ¿Por qué? Porque se están enfatizando los atributos físicos. Y se dice que, bueno, entre más delgado sea una persona, más seguridad tiene de alcanzar el éxito sea sexual, sea social, incluso hasta profesional. Qué tristeza, ¿verdad? También incluyen factores psicológicos. Y un factor que influye en estos trastornos tiene que ver con su baja autoestima y con su personalidad. Los anoréxicos generalmente y los bulímicos, fíjense que son perfeccionistas, son muy buenos estudiantes, son un ejemplo a los demás, siempre tienen todo en orden, son muy limpios, muy obedientes, tratan de agradar y por eso están escondiendo su enojo de los demás y de ellos mismos. La anorexia suele afectar a personas inseguras que no se sienten satisfechas consigo mismas y que se están obsesionando por la comida y por su peso. Son depresivos, como les digo, tienen baja autoestima y son introvertidos. No te van a decir nunca y nunca vas a tener, yo te lo aseguro, a ningún adolescente que venga a buscar ayuda o consejería porque es anoréxico o porque es bulímico. Bien, van a venir por otras causas o los van a traer. Y el centro de sus pensamientos del anoréxico y del bulímico es, tengo que estar flaco, tengo que adelgazar y tengo que tener el mejor cuerpo y tengo que ser flaca y tengo que ser flaco. Generalmente vemos también que estos muchachos tienen problemas familiares y recientemente algunas investigaciones han afirmado que las familias con algún miembro que sufre de este trastorno alimenticio generalmente, fíjese, vienen de familias muy, muy también perfeccionistas, muy rígidas, muy exigentes, muy obsesivas y con muy mala comunicación dentro de ellas. Y casi siempre, con frecuencia, con algún otro miembro dentro de la familia, o sea, o la mamá que tiene problemas con las pastillas para dormir, o con el papá con problemas de alcoholismo, o con el hermano con problemas de adicción a drogadicción. Casi siempre vamos a encontrar que en las familias de estas personas vamos a encontrar que existen problemas de adicción o de alcoholismo. Y ahora bien, vamos a ver la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, así se conoce la anorexia nerviosa. Nosotros hablamos siempre de anorexia o bulimia, pero su nombre médico es anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Entonces la bulimia es un trastorno alimentario y es muy parecido a la anorexia. Lo que pasa es que tienen repetidos de ingesta, o sea, se comen muchísimo, o sea, los pacientes se atracan así, se dan unos atracones de comida y sobre todo de comida chatarra, de comida de pasteles, de comida de hamburguesas, y entonces se vomitan, o sea, se comen muchísimo y se vomitan. Y entonces tienen ellas también una preocupación exagerada por el control de peso corporal y que lleva a la persona a adoptar conductas inadecuadas y peligrosas para su salud. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que un muchacho está teniendo bulimia? En primer lugar, empieza a comer compulsivamente, como les digo, en forma de atracones y a escondidas también. Digo, se levantan a lo mejor en la noche y se comen y comen y comen y comen y después se provocan el vómito. Entonces, vamos a ver que empiezan a preocuparse mucho por la comida y por su peso. Empiezan a tener uso excesivo de fármacos, o sea, de pastillas para bajar de peso, de laxantes, de diuréticos. Y esto es terrible porque en los supermercados, bueno, aquí en Estados Unidos, en el counter, uno encuentra laxantes y uno encuentra diuréticos y encuentra pastillas para bajar de peso sin receta. Entonces, imagínate un adolescente, bueno, con esos antecedentes, eso es muy peligroso. Y empiezan a tener también una erosión del esmalte dental, o sea, los dientes se les empiezan a poner como grises, como cafés, o sea, ya no se les ponen, ya no los tienen blancos, y entonces esto los dentistas dicen que es por una erosión de su esmalte dental. Tienen de sentimientos de depresión, de tristeza, de culpabilidad cuando comen y odio hacia sí mismos. Y son muy perfeccionistas, como les decía yo, tienen una baja autoestima, generalmente tuvieron obesidad infantil y ya no quieren volver a ser
las gorditas o los gorditos que eran de niños. Tienen sensibilidad también a la separación de la familia, o sea, les causa mucha tristeza y mucha depresión el que tengan un hogar con problemas. Y generalmente tienen mucho miedo a las responsabilidades de la vida adulta. Y vamos a encontrar siempre que dentro de estos pacientes vamos a encontrar una dinámica familiar alterada. ¿Cuáles son las consecuencias y los riesgos para la salud? Nosotros vamos a ver que se les va a bajar la presión, o sea, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se les va a bajar, se les se les va a tener una reducción de la densidad ósea, o sea, la osteoporosis, los huesos se les empiezan a deshacer, tienen una debilidad y pérdida de sus músculos, presentan una deshidratación severa, o sea, se ven totalmente deshidratados, se desmayan, siempre están cansados, una debilidad general y siempre están fatigados. Y como les digo, una resequedad de la piel y se les empieza a caer el cabello. Y una cosa chistosa también les empieza por una cuestión hormonal a salir un vello a las mujeres en toda su cara blanco, como si fueran barbitas pero blanco. Y en todo el cuerpo también. Y muchas veces vemos muerte por inanición. Yo me he enterado de muchas, bueno, generalmente mujeres y también hombres que, sobre todo modelos de artistas de cine que han muerto por anorexia y por bulimia. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? Las personas con anorexia como que se dejan morir de hambre y evitan las comidas con alto contenido calórico y están haciendo ejercicio constantemente. Entonces las personas con bulimia comen, pero como locos, como les digo, se atracan de comida, pero la vomitan, o sea, inmediatamente al tiempo de haberla comido, y después se toman laxantes y diuréticos. Ahora bien, vamos a ver cuál es el diagnóstico de la anorexia y de la bulimia. Desafortunadamente la anorexia y la bulimia son siempre diagnosticadas al último, o sea, cuando ya el paciente está en las últimas, como decimos, por los médicos de familia. O sea, porque ningún adolescente, como les digo, les va a venir a decir, ay, me siento muy mal. Casi siempre los papás se dan cuenta cuando ya de plano están muy mal o presentan un desmayo o en la escuela les llama la atención porque se desmayaron o por desnutrición o porque están dormidos todo el día. Y entonces estos diagnósticos se realizan ya cuando el paciente está con unos signos altísimos de desnutrición o de anemia o alguna enfermedad ocasionada por el pobre estado nutricional en que se encuentra. Es como una plantita, bueno, pues si no, que se seca porque no está recibiendo el agua. O sea, muchas personas con este tipo de problemas niegan estar enfermas y niegan que dejando de comer van a enfermarse. O sea, casi siempre, si tú les preguntas, te van a decir, bueno, yo como más de lo suficiente. En sus hojas de trabajo les estoy mandando un cuestionario que ustedes les pueden aplicar a sus pacientes o les pueden preguntar a los padres de familia que puedan ustedes tener como consejeros y si alguno de sus hijos está presentando estas conductas es bueno que inmediatamente, o sea que lo llevan a una atención médica y que lo lleven al doctor. Entonces el cuestionario dice así, contesta sinceramente este cuestionario. Y si tus respuestas son por lo menos 5 positivas, te recomiendo que tomes cartas en el asunto, ya que puedes ser víctima de esta espantosa enfermedad. ¿Te estás pesando más de una vez al día? Lo primero que te interesa saber de un alimento es cuántas calorías tiene. ¿Tu principal tema de conversación es sobre dietas y gimnasia? ¿Preguntas a menudo, ay, ¿me ves gordo? ¿O qué tal gorda estoy? ¿Nunca te ves delgado? ¿Te sientes culpable después de haber comido? ¿Te provocas el vómito? ¿Te automedicas con laxantes y con diuréticos? ¿Has probado ya varias pastillas para adelgazar? ¿Comes escondidas compulsivamente? ¿Evitas reuniones a donde te veas obligado a comer? ¿Tienes retrasada tu menstruación más de 3 meses? ¿Sientes mareos y a veces mucho frío? ¿Tu principal miedo en la vida es engordar?
Prefieres estar extremadamente delgada y flaca a estar sana. Y lo que más te gusta que te digan las gentes es, ay, qué flaca estás. ¿Has tenido palpitaciones? O sea, tu corazón late irregularmente. ¿Te exiges mucho en el gimnasio? ¿Ha aumentado tu ritmo de gimnasia? ¿Tus familiares o tus amigos te dicen que estás insoportable o que estás muy agresivo o agresiva? Entonces, todo este cuestionario, si tienes más de 5 respuestas positivas, por favor, muchacho que me estás oyendo o papás que me están escuchando, por favor, lleven a sus hijos a un doctor. Puede ser un doctor general o un doctor familiar o un nutriólogo, porque su hijo puede peligrar. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Qué es lo que dice Dios de la anorexia nerviosa y de la bulimia? Y nosotros podemos afirmar a ciencia cierta que no es el deseo de Dios que ninguno de nuestros hijos sufra los estragos de la anorexia y de la bulimia. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos está diciendo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Que está en vosotros, dice 1 Corintios 6 del 16 al 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no son vuestros. Y en el verso 17 leemos que Dios destruirá a quien contamine su cuerpo. El anoréxico y el bulímico están destruyendo su cuerpo por medio de un espíritu de autodestrucción. Y tú sabes de dónde viene el espíritu de autodestrucción, viene del maligno. En Mateo 22, del 37 al 39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. O sea, si no tienes autoestimación y no tienes autoaceptación, no puedes tener amor por los demás. Y Dios iguala estos dos sentimientos y los une, haciéndolos inseparables. Y cuando verdaderamente nosotros nos aceptemos como somos, ¿cómo nos hizo Dios? Nos hizo perfectos. Vamos a estar listos para amar a los demás. Y es bueno que veamos el amor de Dios por cada uno de nosotros como un medio de reconocer nuestro propio valor, porque Dios nos ve preciosos, Dios nos ve perfectos, Dios nos hizo fabulosos. Entonces la anorexia y la bulimia son una forma de autodestrucción. Es un espíritu de autodestrucción que el maligno te quiere destruir y por lo tanto son una violación a la voluntad de Dios. Porque Él quiere que tu cuerpo sea ofrecido como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como dice Romanos 2. Romanos 12:1. Ahora vamos a ver cómo la familia puede prevenir. La prevención es importantísima. O sea, la familia cumple un rol fundamental para la detección, para la prevención y para el tratamiento de estas enfermedades, ya que estos jóvenes, como les digo, no van a ir al doctor a consultar por sí solos. Entonces se les aconseja a los padres que ante la presencia de alguno de estos signos que ya les estamos diciendo, esto nada más es enseñarles a los papás y ante estas conductas mencionadas, en sus hijos acudan a un médico para abordar este tratamiento. Y el tratamiento es multidisciplinario. O sea, el multidisciplinario quiere decir que necesita un nutriólogo, un médico general y un consejero espiritual. ¿Qué pueden hacer los padres para prevenir estos trastornos de alimentación en sus hijos? En primer lugar, nosotros tenemos que construir la autoestima de tus hijos. O sea, tus hijos valen gordos, flacos, altos, bajos. O sea, nosotros debemos, exactamente como Dios nos acepta y como Dios nos ama, enseñarles a nuestros hijos que ellos son agradables y perfectos ante nuestros ojos y ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que aceptar a nuestros hijos sin tener en cuenta su peso. O sea, les tenemos que hacer saber que el cuerpo de cada persona, o sea, su cuerpo es único y valioso. Les tenemos que animar a la actividad, o sea, que hagan ejercicio, que se enrolen en deportes, que vayan al fútbol, que vayan al gimnasio, que disfruten la vida. También una cosa muy importante es no premiarlos o no castigarlos con la comida desde que son chiquitos, porque después piensan, o sea, que la comida es como una droga maravillosa o como es un castigo. No limitarles la comida, a menos de que tu médico te diga otra cosa. O sea, limitarles la comida chatarra, puede ser
pero pues que tu refrigerador siempre esté lleno de frutas y verduras y proteínas. Enseñarles a comer en la casa una comida variada y equilibrada. No fomentarles el perfeccionismo, o sea, no hay que enseñarles que no pueden, no tienen que ser perfectos y no comparar a tus hijos con nadie. O sea, ay, mira cómo está tu prima más flaca y cómo está tu amiga más flaca o tu hermano está mucho más flaco y más alto. Y de ser posible realizar las comidas en familia, o sea, que estén juntos, nunca solas, y evitarles proponerles metas inalcanzables. O sea, ay, si bajaras 40 kilos o si bajaras 50 kilos, esas son metas inalcanzables que nosotros no debemos de estar poniendo en nuestros hijos. Ahora bien, ¿qué puede usted hacer si su hijo o su hija presenta bulimia o anorexia? En primer lugar, no pierda la calma, no culparse, buscar ayuda médica, orar y comunicarle nuestros temores. Usted le tiene que decir, ¿sabes qué, hija? Que te escuché vomitando en el baño y estoy preocupada y te quiero decir que voy a pedir ayuda, porque me da mucho miedo que te estés haciendo daño. Me preocupa que tu salud pueda estar en peligro, que te puedas morir y debemos buscar ayuda. Yo te amo y te quiero y te voy a ayudar. Ahora bien, vamos a ver el pronóstico de los pacientes que tienen anorexia y bulimia. Hay un doctor que es un director médico de Eating Disorders de México, que se llama el doctor Alfredo Zúñiga, y dice, muchos de los pacientes que se tratan oportunamente pueden curarse por completo de los trastornos alimentarios, como la bulimia y la anorexia. Y por fortuna cada vez hay más conciencia de estas enfermedades y se están abriendo programas para tratarlas. Y se necesita que la gente sepa que son más frecuentes de lo que se piensa y que si se recibe un tratamiento adecuado se pueden curar. Gloria a Dios, ¿verdad? Y también tenemos a Cristo que nos ayuda en todas nuestras enfermedades. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a aconsejar a un joven frente a un trastorno alimentario. Ya sea que porque te lo mandó el papá o te lo mandó la mamá o porque te lo mandó el amigo. Pero bueno, lo tenemos ante nosotros y nosotros lo vamos a aconsejar. En primer lugar, evita discutir con el joven. O sea, trata de estar a su lado con un espíritu de amor y de comprensión, porque empiezan a decirte, no, es que lo que pasa es que estoy muy gordo, y entonces empieza una discusión entre el consejero y el aconsejado de que, no, ¿qué te pasa si estás súper flaco o estás súper flaca? No, estoy gorda. No, de veras, estás súper flaca, mira, va a ser inútil que nosotros estemos tratando, discutiendo con él y lo tenemos, bueno, si dice que él se siente gordo, no hay que meternos en una discusión sino aceptarlos con un espíritu de empatía, de amor y de aceptación. Nosotros tenemos que confirmar el valor del joven. Y entonces, como les digo, poco hará en decirle, ay no, que te ves muy bien y te ves muy flaco, y en cambio nosotros nos tenemos que tratar de crear una relación aceptadora, una relación cariñosa, y en el que pueda él desarrollar un sentido de seguridad y de aceptación por Dios. Después lo tenemos que guiar y a reconocer y admitir que tiene ese problema. O sea, esto le puede llevar tiempo. Entonces, te puedo estar hablando de 2, 3 sesiones, o sea, en que a lo mejor le podemos dar algunos websites o algunos libros que yo en sus hojas de trabajo les estoy mandando estas referencias de libros que ustedes le pueden prestar, porque puede estar muy necio a decir a no reconocer el problema. Pero nosotros debemos de ser persistentes y pacientes. Lo tenemos que alentar a depender de Dios y ayudarlo a desarrollar una comunión diaria con Dios y a fin de apoyarse en su fuerza y aprender su palabra y contrarrestar sus pensamientos y sus sentimientos de autodestrucción con la mente de Cristo, como dice Filipenses 4 del 4 al 9. Otra cosa importante es que también nosotros debemos de involucrar a los papás del joven. Haga todo lo posible por informarles e involucrarlos lo antes posible, porque muchos papás de veras no se dan cuenta y quieren que sus hijos están flacos nada más porque se pusieron a dieta o porque están haciendo ejercicio, pero por dentro se están muriendo.
sí me entienden, o sea, les hacen un análisis y están totalmente anémicos y tienen osteoporosis y tienen mal sus riñones. Entonces vamos a ver también, ayudar al joven a descubrir cuál es la causa de este problema. O sea, ¿qué es lo que le está provocando tener esa conducta? ¿Qué es lo que es una manera de estar sobrellevando su dolor? O sea, para esto pues tenemos que ver su historia clínica, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, qué es lo que le está pasando, a partir de cuándo empezó a no aceptarse y a querer tener estos problemas de anorexia. Hay que preguntarle también si siente que no es perfecto ante los ojos de su padre o de su madre, porque muchas veces los papás o las mamás no aceptamos a los hijos como son. Y entonces, en dado caso, pues nosotros debemos de hablar con los papás. Es de vital importancia involucrar a los profesionales, nutriólogos, psicólogos, cristianos en la recuperación del anoréxico y del bulímico. Y puede ser hasta necesario internarlo. Hay muchas clínicas, también en sus manuales les estoy mandando toda la información. O sea, para internarlo en un hospital para trastornos alimenticios. Pero el que lo den de alta casi siempre en estas clínicas les duran, como son adicciones, les tratan como 32 días más o menos, y entienden lo que es un proceso de adicción y entienden lo que es su enfermedad, pero puede ser que saliendo pues tengan otras recaídas, entonces van a estar necesitando consejería continua para evitar recaer. Y el tratamiento consistirá en corregir las anomalías metabólicas y normalizar la alimentación, o sea, junto con un tratamiento de consejería espiritual y cristiano. Y la familia y las personas y los padres del paciente también deberán de recibir ayuda y orientación, porque les digo que muchas familias no saben, pero absolutamente nada. Yo les estoy mandando en sus hojas de trabajo bibliografía recomendada, los nombres de algunas clínicas aquí en Latinoamérica, y espero que esto les sea de mucho de servicio y de bendición, hermanos. Nos vemos para la próxima y que Dios les bendiga. Gracias.